Hola, ¿qué tal? Paz y bien. Una vez más nos encontramos aquí en los estudios de EWTN en Birmingham, Alabama, para compartir otro capítulo más de esta serie que hemos denominado Pequeños Pasos, Grandes Victorias. Soy el padre Rubén Francisco Bellante de la Argentina. Un gusto compartir con todos ustedes. Y ciertamente estamos ya en el paso número 8. Estos pequeños pasos para poder ser liberados de todo tipo de adicciones, de cadenas, ¿no? Fundamentalmente, creo que en los dos últimos pasos, o los tres si quieren, el camino de la toma de conciencia de la lista de nuestros defectos de carácter, de temperamento, para confesarlos, para ponerlos en palabras, para ponerlos a la luz de la gracia, nos ha llevado al camino de la humildad, o sea, de sentir que somos frágiles, limitados, vulnerables, ¿no? Y esto, claro, cuando uno comienza a reconocer con humildad, o sea, sin angustias, sin ansiedades, entonces que puede ya equilibrar sus compulsividades, su manera agresiva de vivir, su manera atolondrada, terrible, confusa, oscura de vivir, comienza a tomar conciencia ciertamente que ha provocado daño. Que ha provocado mucho daño. Ha provocado daño ciertamente a sí mismo, a los demás, a la gente quizás más querida, familiares, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, de la comunidad, del ministerio. Ha provocado, entre comillas, daño a Dios, a Jesús, al Padre Creador. Y entonces surge ese espíritu que también ciertamente es regalo de Dios, de querer reparar de alguna manera el mal que he hecho. Y esto me hace acordar una anécdota un tanto graciosa de San Felipe Neri, ¿no? Aquel sacerdote párroco en Roma, santo varón de Dios, que también lo pueden ver en una película muy linda que se hicieron sobre su vida, que se llama Un santo para los niños. Y dice que una mujer se fue a confesar con San Felipe Neri y que, la mujer le decía que había hablado mal de muchos, que había criticado, que había calumniado. Y entonces el santo le dice, mire, como reparación, no reparación, como penitencia, vaya, dice, desplume una gallina por las calles de toda Roma y luego, dice, una vez que ya desplumó por todas las calles, vaya y trate de juntarme todas las plumas que tenía la gallina y tráigamelas. Y dice la mujer, pero padre, ¿cómo me da esa penitencia? Eso es imposible, ¿cómo voy yo a juntar todas las plumas sin que quede una? Y le dice San Felipe Neri, eso pasa también con la calumnia, la crítica, la difamación, cuando es difícil después reparar todo el daño que se ha hecho, ¿no? Y entonces, claro, reparar. ¿Qué significa reparar? ¿Y qué significa, en todo caso, que hemos hecho daño? Y el daño se define como causar injuria, perjuicio, angustia física, emocional, espiritual, moral o financiera a alguien, ¿no? Entonces, el clima de esto es que no pude comunicarme adecuadamente con los demás porque estaba movido por la compulsividad, por la angustia, entonces por la oscuridad, ¿no? Entonces, es bueno en este sentido hacer una lista de vínculos que he dañado. Esto es bueno. Es necesario identificar ciertamente el modo en que lo hice y especialmente bajo qué conductas autodestructivas realicé esto, de hacer daño. Porque esto es bueno. Entonces, no tengas miedo también de escribir esto, hacer una lista, porque esto te va a llevar a descubrir el corte de relación y diálogo sincero, interpersonal que te faltó con los demás, consigo mismo, el diálogo de las emociones y también con Dios. Entonces, comienza a hacer una lista y en una hoja pone 2 columnas. En la columna A, las personas perjudicadas, en la columna B, la relación conmigo, y abajo, si quieres, puedes poner tu acción perjudicial. ¿Cómo fue? ¿Fue un gesto? ¿Fue una palabra? ¿Fueron palabras? ¿Fueron actitudes? ¿Qué fue lo que, llevó a realizar ese perjuicio? Y después de redactar la lista y antes de enmendar los daños causados, es importante empezar por un remedio necesario, que es el remedio de perdonar. Perdonar y perdonarte, ciertamente. Y por eso hace bien de nuevo una confesión sacramental, pedir a Dios la gracia del perdón, pedir a Dios la gracia de perdonar y de perdonarte. Y la mayoría de las veces uno
recordando cómo fueron los hechos, comienza a querer justificarse, a decir, bueno, esto pasó, pero también tuvo culpa esa persona, o pasó en medio de un momento de adicción, o pasó sin que yo me diera cuenta, o no lo hice a propósito. Es decir, un montón de cosas que pueden surgir dentro tuyo, y el deseo de no perdonar puede surgir como enojos, caprichos, desesperanzas, y se corre el riesgo de volver a caer en la adicción porque te vuelves a replegar sobre sí mismo, te encerrás, ¿no es cierto? Y uno culpa a Dios incluso de esto que ha pasado, a los demás, y las acciones, como digo, pueden ser muchas, pueden ser acciones de violencia, abandono, abuso, en el área física, psicológica, afectiva, sexual y económica, y uno comienza a justificarse diciendo, pero a mí me pasó esto cuando era chico, o me pasó esto cuando era adolescente, me hicieron esto o esto otro, y por eso entonces yo comencé a fallar en una relación auténtica, integral, honesta con los demás, y esto me llevó a, bueno, a la compulsividad, y esto me llevó a hacer daño a los demás. Perfecto. Pero ahí donde hay que pararse. Stop, porque estamos retrocediendo. Estamos retrocediendo, cuidado. Y a propósito te digo, es muy probable que te pase que en un momento dado estés en el paso 8 y por ahí caigas en el paso 4 o 3 o a veces en el 1, o lo que es peor todavía. Pero lo importante es que no te detengas, que sigas caminando, que no vuelvas atrás, que sigas avanzando, que si te caes, que te levantes. Y muchas veces. Entonces, cuando me enajeno, cuando pierdo la propia identidad y me alieno, le doy entonces a otro el dominio, la propiedad o el derecho sobre mí mismo. Yo quedo anulado, mi libertad, mi libre albedrío, como se dice, ¿no? Queda anulado, queda cauterizado. Entonces, pierdo esta capacidad de ser. Cuando solo genero discordia, entonces soy el pan cotidiano de los desastres, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en el ministerio, en la parroquia. ¿Por qué? Porque no soy yo mismo, yo no quiero ser el pan cotidiano de la discordia. Otras veces cuando no existe solución para o pienso que no existe solución para mis vínculos viciados, bueno, entonces comienzo a dejar que el virus de la perdición, de la desesperanza, me destroce. También cuando en las relaciones interpersonales, con familia, amigos, compañeros de trabajo, incluso comunidad o ministerio, comienzo a ser muy superficial. O sea, la comunicación, el diálogo es muy superficial. Es como que hablo de cómo está el tiempo, qué me pasó en el trabajo, qué me pasó en la calle, pero no hablo de mí, de lo que me pasa a mí, no hablo de mis miedos, de mis dudas, de mis sombras de ese día. Cuidado con esto, porque hablando incluso de adicciones pequeñas, todas son adicciones, pero bueno, adicciones como a la comida, o refugiarse en internet, o refugiarse a veces en la bebida, tiene mucho que ver aquí la falta de una comunicación que es una comunicación donde el corazón se pone allí sobre la mesa para hablar de nuestros sueños, esperanzas, anhelos, frustraciones, insatisfacciones. Creo que esto es muy importante. Si existe una comunicación demasiado superficial, es muy probable que volvamos atrás, ¿no? También cuando no expreso mis sentimientos, me quedo únicamente en la superficie. Aunque sean mis sentimientos incluso ¿por qué no?, de bronca, de coraje, de enojo hacia algún miembro de la familia, expresarlo, no expresarlo mal, pero expresarlo. Esto es lo que yo siento. También cuando mis decisiones han sido tomadas de acuerdo a mis emociones. Entonces, si estaba muy enojado, o si estaba demasiado eufórico, o si estaba muy bajoneado, ciertamente no es el momento para tomar decisiones importantes. Si esto ocurrió, fueron mis emociones las que decidieron, no fui yo, ¿me explico? Pero también esto es importante. O cuando solamente me relaciono con los demás desde mi intelecto, desde lo racional, y entonces racionalizo todo
todo lo que veo en las personas, sus formas de vivir, de actuar, de hablar, y entonces comienzo a juzgar, comienzo a prejuzgar, comienzo a poner etiquetas. Esto hay que tenerlo siempre presente porque sobre todo las personas que tienen una tendencia a racionalizar todo, a verlo todo desde la mirada de la razón, del raciocinio, comienzan a etiquetar a las personas, comienzan a sobre todo a poner muchos prejuicios, ¿no? Y a poner quizás también críticas, murmuraciones. Y también cuando me relaciono con lo que se llaman desvíos de la comunicación. Desvíos de la comunicación es cuando yo no quiero o no puedo, pero generalmente no quiero decir lo que tengo que decir, poniendo el corazón en la comunicación, abriendo mi persona a la auténtica comunicación, y entonces surgen las burlas, los sarcasmos, los cinismos, el doble sentido, que esto se llama desvíos en la comunicación, porque lo que busca es humillar al otro o instrumentalizarlo o dominarlo o hacerlo sentir mal para que mi ego esté triunfando. Y también el lenguaje llamado de la somatización, que cuando yo no expreso mis emociones, no expreso porque es una comunicación viciada la que estoy teniendo, una comunicación viciada, entonces hace que no exprese todo lo que hay en mí, y eso, como dice la gente común, ¿no?, por algún lado revienta, ¿no? Entonces se llama la somatización. Entonces comienzo a tener problemas de gastritis o problemas de hipertensión o problemas de artritis o problemas de cervical o lo que sea. ¿Por qué? Porque dice que el cuerpo expresa lo que el corazón calla, ¿no? En una frase muy repetida, sobre todo en las redes, pero que tiene bastante de razón, ¿no? Porque en el fondo son pensamientos que no transmito y se somatizan, como se dice generalmente. Entonces ahora vamos a pedirle al Señor que nos dé una revelación, como hace siempre, que nos lleve a gustar y a vivir la palabra, porque perdonar es una decisión tuya y mía. Es una decisión que está acompañada por la gracia de la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, tiene que ser una decisión, más allá de que yo esté muy contento, menos contento, eufórico o bajoneado. Lo importante es que yo decidí. Y lo que decidí, lo decidí con toda mi persona. Por eso perdonar es una decisión de la mente y del corazón, ¿no? Entonces, y de la voluntad ciertamente, de la voluntad ciertamente. De la voluntad. Yo decido perdonar y acompaño esto también con el asentimiento de la razón. ¿Qué es el resentimiento? Justamente, el resentimiento es cuando no es una decisión consciente. El resentimiento es esa ira que hay dentro mío, cuando el resentimiento, acompañado por la hostilidad y la ira, me lleva a comenzar a dar vueltas en la cabeza con un montón de nombres que aparecen de nuevo como personas de alguna manera enemigos. Y entonces el perdón que yo supuestamente había tomado la decisión de dar se debilita. Y es allí donde hay que volver a renovar la opción. Señor, en tu nombre, por el poder de tu pasión, muerte y resurrección, por tu sangre derramada en la cruz, ahora y aquí, en este momento, yo perdono de corazón, sinceramente, a fulano de tal. Y lo pongo bajo tus pies, lo pongo a tus pies, Jesús, para que lo bendigas y lo protejas. Y yo me suelto de esa persona, me suelto de esa imagen y me suelto de ese nombre, y quiere decir que ya lo arranco de mi cabeza para que no siga dando vuelta. Volver a hacer eso es muy importante, porque solamente el Señor es capaz de liberarte. Y el perdón o no perdón es importante. ¿Por qué? Porque lleva a la salud o lleva a la enfermedad, física, psíquica, espiritual. El perdón es una gracia, un arte divino, es una educación. Soy cuerpo, alma y espíritu, y en estos tres niveles es que necesito experimentar el amor de Dios, y justamente al experimentar el amor de Dios, en estos tres niveles es que también decido perdonar. Entonces el perdón también es un proceso, no se da de un día para el otro, se va dando, como dije recién, todos los días por una opción personal. Y además, una cosa importante, el perdón a vos mismo, que es tan importante como el perdón a los demás, te va sacando ese sentimiento y ese complejo de culpa que es como una erosión que te corroe el alma. Entonces también el perdón a vos mismo es una gracia.
una gracia que también tenés que pedirle a Jesús todos los días. Todos los días tenés que perdonarte. Todos los días tenés que perdonarte. Esto me parece que es fundamental. Ciertamente que lo mejor que puedo hacer por los otros es que yo sea una mejor persona. Y ciertamente voy a ser una mejor persona si soy capaz de perdonarme. Solamente en ese perdón yo me voy a aceptar. Me voy a asumir con lo que soy, en cuerpo, alma y espíritu, con mi historia personal, con mi pasado, durísimo quizás, oscuro tal vez, pero solamente así seré una mejor persona. Y además, mi sensibilidad se va a armonizar de tal manera en lo que se llama, se va a armonizar y me va a llevar un poco a la santa indiferencia, porque a veces la susceptibilidad es, bueno, fulanito me miró, no me miró, ¿qué me dijo? ¿Qué me quiso decir con lo que me dijo? Me dijo tal cosa, pero en realidad, ¿qué me quiso decir? Eso justamente cuando uno comienza a armonizarse, a intentar ser una buena persona con la santa indiferencia, que diría San Ignacio de Loyola, ¿no? La santa indiferencia, decir, bueno, esto es lo que yo soy, esta es mi forma de ser, mi espontaneidad, esto, si yo no hiero a nadie, no hago mal a nadie, simplemente soy yo. No puedo buscar la aceptación de todos, el aplauso de todos, la simpatía de todos. Bueno, este soy yo. Y si no hiero con mis palabras, ni mis gestos, ni mis criterios, bueno, que cada uno me acepte como soy, intentando también yo aceptarme. Pero ciertamente, si yo me acepto como soy, es como que la relación con los demás va a pasar por los caminos de la santa indiferencia, que significa amar, pero no, digamos, con apegos, sino amar desapegadamente, que no quiere decir amar desamoradamente, pero amar dejando libre al otro, amar dejando que el otro sea una persona distinta a mí y amar también permitiendo que yo sea libre, sin necesidad de decir esto o hacer aquello porque le gusta o no le gusta a fulano, a sultano, le cae simpático a uno al otro. Es decir, bueno, vuelvo a reiterar, la libertad interior también. Entonces, todo este proceso que estoy diciendo, ¿no? del reparar, y que tiene que ver mucho con el perdón, ciertamente, y tiene que ver con la conciencia humilde de que me he equivocado, de que estuve mal, más allá de que lo hice bajo efectos de adicciones o de una voluntad viciada o de relaciones interpersonales viciadas, bueno, como sea. Muchas veces encontramos en esto un escollo muy grande, una dificultad muy grande. Este escollo muy grande, esa dificultad muy grande, ¿saben cuál es? Primer paso es la negación. Lo niego de alguna manera, qué sé yo, la negación, ¿no? Bueno, sí, bueno, puede ser que lo hice, pero no, en realidad no fue tan así como dicen o como creo que fue, porque en realidad, bueno, la negación es espantosa. La negación es volver a la mentira, es decir, no reconocer con humildad, sí, fue esto y estuve mal, punto. Dar un paso importante de la negación al otro paso. Otro paso que se da en este proceso a veces del perdón, que es un proceso, reitero, no es algo mágico, es un proceso. Otro paso es que muchas veces comienza a trabajar inconscientemente lo que se llama la ira, el coraje, dicen en México, la ira, el enojo, el coraje contra otros. Siempre la ira es contra otros. Porque los hago responsable de lo que ha pasado en mi vida, por lo que he vivido. Los hago responsables, los hago culpables, si se quieren, de lo que he vivido. Porque también lo que viví en mi infancia, lo que viví en mi preadolescencia, tiene que ver con esto que me pasó, con mis adicciones, mi conducta viciada. Entonces me enojo con mis padres o con mis maestros o con aquella persona que abusó de mí o me llevó a la droga, en fin. Pero eso, hasta que no logremos realmente pacificarlo y me dé cuenta que sí puede ser, ciertamente, que esas personas tuvieron su responsabilidad. Pero ahora, en el hoy y aquí, yo no puedo quedarme mirando el pasado. Y en el hoy y aquí, si yo no perdono de corazón y sinceramente, en el nombre de Jesús, por su pasión, muerte y resurrección y por su sangre derramada en la cruz, a esas personas voy a quedar atado en el resentimiento una vez más. Voy a quedar atado a relaciones viciadas con los demás. Y otro paso también difícil que se da en este proceso
es lo que se llama el enojo o coraje o ira consigo mismo, lo que también se denomina depresión. Es decir, me repliego sobre mí mismo, me encierro y me digo, siempre el mismo imbécil, la misma porquería. ¿Cuándo no? Fui yo soy el culpable, yo soy el responsable de todo esto. Esto me ha pasado porque yo soy una basura, un gusano, no sirvo para nada. Pues bien, este paso en el proceso también necesita su reconciliación. Es muy importante perdonarme, darme cuenta que aún frágil, limitado, vulnerable, el Señor me tiene en la palma de su mano y avanzar. Y por ahí comienza otro proceso que es el regateo, que sí, que no, que sí, que fue así, que no fue así, que te lo entrego, que te lo doy, que me saco de encima esta mochila, esta bolsa. El regateo, ¿no? El regateo que puede llevar a veces días, semanas, meses, años, que sí, que te lo entrego, Señor, que no te lo entrego, que ya me saco de encima esto, que no, hasta que finalmente llega el último paso necesario, que es la aceptación. La aceptación, es decir, el abandono, la entrega, el cortar amarras, como les conté el otro día, de aquel que estuvo toda la noche con su canoita, estuvo remando y remando toda la noche, y cuando amaneció se dio cuenta que estaba en el mismo lugar porque no había soltado la soga del poste de ahí del muelle, y por eso todo el esfuerzo de toda la noche no valió nada porque estaba en el mismo lugar. Pues bien, aquí también, si no se entrega, si no se suelta esto, si no se hace una actitud sincera, humilde, como dijimos en el paso anterior de entrega, nos quedamos atados. Pero esto también es un proceso, y un proceso necesario para que se dé de verdad el perdón, ¿no? Y bueno, a mí me parece importante en todo este camino no olvidarnos de que en la aceptación encontramos la luz. Hay unos textos que quiero compartir con ustedes, porque el perdón es una opción del corazón que va contra el instinto espontáneo de devolver mal por mal. Fíjense qué lindos textos que tengo aquí. Ezequiel, capítulo 37, versículo 26, dice: de todas sus basuras los purificaré y les daré un corazón nuevo, quitaré su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 26. O sea que dicha opción tiene su punto de referencia ¿en dónde? En el amor de Dios, en el amor incondicional, gratuito de Dios, que quiere darme un corazón de carne y no de piedra. Y además en aquello que nos enseña el mismo Jesús en Lucas 23, 43. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 43. Es decir, la capacidad de perdonar y olvidar, no evocar, reitero, es un don de Dios. Es un regalo de Dios, es una gracia de Dios. Perdonar es una gracia. Miren, psicológicamente hablando, sociológicamente hablando, es difícil perdonar. Perdonar es una auténtica gracia. De nuevo podríamos recordar aquella frase famosa que el mundo repite: yo perdono, pero no olvido. Son dos cosas distintas. El perdonar es una decisión, como dije, de la voluntad acompañada por la reflexión y el discernimiento. El olvidar es una potencia de la memoria. Lo que sí sé es que cuando yo todos los días, en el nombre de Jesús, renuevo mi capacidad de perdonar, con el tiempo hasta me olvido de la ofensa que me hizo la persona, o la voy recordando sin bronca, sin resentimiento, sin ira, sin rebeldía. Todo esto es muy importante. Consecuencia de todo esto, bueno, que el perdón va provocando nuevas relaciones interpersonales en la familia, en los grupos, en la comunidad, etc. Y que finalmente el drama de este mundo, en tanta violencia y agresividad, es que falta mucho perdón, muchísimo perdón. Parece como que cada guerra se reinicia o cada violencia se reinicia para tomarse revancha de la última guerra, de cómo terminó, o de la última contienda, o de la última discusión. Y todo es así también en el ámbito de los estados, de los pueblos. Por eso no hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón, y la justicia siempre va acompañada de la misericordia. Por eso, mi hermano, mi hermana que me estás viendo, te digo, ¿no?
ciertamente tu perdón tiene que estar acompañado de reparación, reparar. Reparar es sanar. Por eso digo, muchas veces mucha gente me pregunta, ¿y cómo puedo reparar si, por ejemplo, no sé, hemos cometido un aborto, ¿no? ¿Y cómo se repara eso? Cuidando de la infancia, donde sea, a través de donaciones o a través de mi tiempo dedicado a los niños. O, por ejemplo, en el caso de los destrozos que provocan los adictos al alcohol o a la droga, a veces en su familia, que provocan heridas terribles en sus hijos, o provocan también robos, o provocan destrucción de cosas materiales. ¿Cómo reparo todo eso? Bueno, a veces no se puede reparar en el mismo ámbito donde se provocó el hecho, pero sí se puede reparar haciéndolo bien en la sociedad, dedicando tiempo, esfuerzo, mis carismas, mis dones, también mi trabajo, mis bienes materiales para poder reparar. Donaciones, tiempo compartido, apostolado, promociones, todo lo que sea que surja del corazón sinceramente, con mucha alegría, con mucha libertad interior para reparar, porque reitero lo que dice, no hay paz sin justicia, tampoco hay justicia sin misericordia. Por eso es importante este mensaje para todos. Y además, lo que San Pablo dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que el Dios de la paz los santifique plenamente para que ustedes se conserven irreprochables en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Entonces, de esta manera, el perdón es una gracia que se derrama sobre nosotros y nos da una visión nueva, una vida nueva para sí mismos, para los demás y para toda la creación, y anticipa el cielo en la tierra, la vida eterna aquí y ahora. Por eso, mis hermanos, en el nombre de Jesús, animémonos a perdonar y a perdonarnos para seguir avanzando. Paz y bien para todos.